números hay muchos, y para entender mejor de esto, de las encuestas, qué tan reales pueden ser, qué tan falsas pueden ser, Ana Laura Arroyo. Anita, ¿cómo estás? De G360. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, pues viendo todo el panorama que está más que interesante, mucho más que interesante. Y sobre todo, pues es muy serio lo que va a pasar este año, ¿no? Entonces, más allá de los datos, pues es muy profundo el cambio que se va a dar, mucho más son alrededor de 3,000 cargos, ¿no? Son elecciones federales, locales, etcétera. Entonces, el tema de los números se vuelve para mí muy delicado, ¿no? El estarlos publicando, el estarlos analizando datos, levantando datos. Al final es la opinión ciudadana, somos 120 millones de mexicanos, el padrón es de 85 millones de personas, se calcula que van a votar alrededor de 53 millones de personas, unos 32 millones de personas no van a votar. Las elecciones cuestan 7,000 millones de pesos, de acuerdo al INE, 250 pesos por voto. Entonces, si hablamos de números, podemos hablar de muchos números y sí, tienen que ver con datos que nos importan mucho a los mexicanos. ¿Para qué una encuesta desde ahora? A veces pareciera alimentas el morbo, puedes empezar a decidir por quién votar, pero falta mucho todavía. Deberían ser un poco más para cuestiones estratégicas, tal vez en equipos de campaña, ¿no? Claro, bueno, las mediciones son muy profundas, son cualitativas, cuantitativas. Estamos midiendo opinión ciudadana. Nosotros en la empresa estamos haciendo ahorita muchos estudios. A mí me interesa mucho la humanización de los datos, porque los datos son muy fríos, ¿no? O sea, si estamos hablando de 120 millones de personas, pero si yo te hablo que de esas 120, 46 millones de mexicanos son pobres y de esos 46, 11 millones son extrema pobreza y el voto cuesta 250 pesos y las elecciones 7,000 millones de pesos. Entonces es algo complejo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque las encuestas hablan de todos estos datos también y las encuestas también enlazan estos datos, ¿no? En una encuesta podemos medir, por supuesto, cómo hacer una buena estrategia de campaña para un candidato, pero en base a las necesidades ciudadanas, al sentir de la población, a lo que quieren los ciudadanos. Y no solamente se trata de mostrar un panorama que claro que es muy importante sobre quién va ganando o quién va perdiendo o quién va a ganar, quién tiene buena imagen o mala, todo eso es muy importante. Sin embargo, es un poco superficial a veces porque la profundidad del tema es muy amplia y es muy sensible, ¿no? Por eso te digo, las elecciones me parecen algo muy, muy, muy importante y muy sensible, no solo porque veamos la parte de los candidatos, ¿no? De cómo se están peleando estos puestos, de quiénes son las mejores propuestas, es importantísimo, sino que en medio de todo eso, pues estamos los ciudadanos que al final en una democracia son los que deciden por el que pueda hacerlo o ser mejor. Entonces, bueno, una encuesta hoy, sí, hay que hacerla, pero mucho más para hacer estrategia y estudiar la situación económica de seguridad o inseguridad en la que vivimos. ¿Cómo convencer al votante para que mi candidato pueda obtener más? Claro, las necesidades, qué ha pasado en economía en el último sexenio, por ejemplo, porque hay razones de fondo por las que, por ejemplo, el PRI puede estar abajo en las encuestas, de fondo. Hay razones de fondo por las que el PRD probablemente ha sufrido una desbandada en los últimos años que le hemos visto, ¿no? Hay razones muy de fondo porque, lo voy a decir así, las bases hasta cierto punto populistas de Andrés Manuel han funcionado mucho en nuestro país. Por eso te hablo de muchos datos, ¿no? Que no es superficial como poner en la primera plana de un periódico. ¿Quién va adelante? Solamente, exacto. Que eso funciona para los medios. Realmente, ¿no? Es carnita para los medios, ¿no? Así le llaman, que es poder tener información de fulano va en primer lugar y eso vende, y meterlo en primera plana porque lo tengo de exclusiva, ¿no? Mira, desgraciadamente yo me tomo el tema de la investigación muy en serio. Para mí es algo muy serio, pero obviamente estoy consciente y lo sé, que muchas veces las encuestas se usan como una herramienta porque generan opinión pública, ¿no? Incluso ¿realmente generan? ¿Realmente sirve una encuesta sacarla? Ana, tú que lo has vivido, saca una encuesta y la gente dice, voy a votar por ese porque va en primer lugar. ¿Sigue sirviendo esto? Sí genera opinión pública porque es que se retroalimentan, es decir, al publicar una encuesta sí se genera la opinión pública de que alguien va ganando o perdiendo, eso es un hecho. Y también la gente
siempre ha habido un efecto psicológico de desbandada, que la gente siempre quiere estar con el que va a ganar. O yo no me voy con el tercer lugar porque no avanza, mejor me voy con el primero, yo quiero ganar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que un instrumento tan serio, que tiene bases científicas, que debe ser usado con muchísima ética y mucha honestidad, que sí puede ser usado también como una forma de hacer estrategia, pero que también mide muchas situaciones del ser humano que para alguien que realmente quiere hacer la diferencia, también es bien importante analizarlas. Se vuelve como más bien una herramienta de publicidad, de inducción al voto, de manipulación. Entonces, no estoy diciendo que siempre sea así, pero sí hay que tener mucho cuidado porque... ¿Cómo diferenciar precisamente una encuesta falsa? ¿Cómo saber cuándo es falsa? Y le pasaba a Andrés Manuel López Obrador. Hace 2 días posteaba en un Twitter donde decía: por esto me acusan que los rusos me están apoyando, y saca 2 encuestas. Una es de Gabinete de Comunicación Estratégica, la segunda donde dice que lleva una amplia ventaja, pero le contesta Líbano Sáenz diciendo: esa encuesta no la hicimos nosotros, es falsa. Mira, yo creo que los mexicanos debemos de ser muy maduros en estas elecciones y en todo lo que está pasando en la índole social del país, porque es bien difícil. O sea, este tema de las fake news, por ejemplo, lo sufrimos todos. Nosotros mismos como empresa de repente hemos encontrado encuestas falsas que tienen nuestro logo, que tienen nuestra metodología, que tienen nuestro nombre, ¿no? Y yo cuando lo detectamos, obviamente digo que nosotros lo desmentimos, no la hemos hecho. También hay un tema que me parece muy, muy, muy importante, que no solo tiene que ver con la metodología. El tema del levantamiento es muy delicado. Al final estamos haciendo un diagnóstico ciudadano de cómo está la situación en una geografía para ciertos sectores de gente que están viviendo determinadas problemáticas y que por esas razones y por muchas otras más, psicológicas, sociales, están eligiendo no solamente a candidatos, tienen ciertos miedos, preferencias, temores, aspiraciones, etcétera. Entonces, yo pensaría que la ética es algo muy importante, la honestidad es muy importante. Sí tenemos que fijarnos cuál es la empresa que está haciendo esas mediciones. Las encuestas no solo se usan en también materia ver su electoral. Historia, qué tanto ha funcionado, qué tanto le ha atinado los resultados, a final de cuentas, ¿no? Claro, y honestamente sí hay, así como también hay medios de comunicación que de repente tienen ciertas tendencias, voy a decir izquierdosas, derechosas, de centro. También, desgraciadamente, ha pasado, no con toda la parte de los encuestadores, pero sí con muchos, ¿no? Que pueden tener cierta preferencia y de repente se notan los datos. Darle en una los ayudadita. Números, ¿no? Es muy penoso, pero no puedo asegurarlo. Pero yo he tenido encuestas en mi mano que yo sí puedo hablar por mi trabajo, y a mí me parece que de repente los datos son muy dispares de lo que yo misma estoy midiendo a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros actualmente usamos nuestras redes sociales y nuestras plataformas para informar sin estar en ningún medio nacional, porque creemos que es la forma de mantenernos pues lo más neutrales posibles, ¿no? Anita, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estoy a tus Ana Laura órdenes. Arroyo, de G360, ya platicaremos con ella en otras ediciones de War Room. Gracias a usted por acompañarnos, que le vaya muy bien. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, nos seguimos viendo en Acústica TV y por supuesto en La Neta Noticias. Nos vemos de aquí hasta el domingo, primer domingo de julio del 2018. Elección 2018, War Room, la política tras bambalinas.